Si todavía no has aprendido factor común, si te enredas con tanto número, con tanta letra, en este video te ayudo con eso. Solo quédate, míralo y si te gusta, suscríbete y dame un buen like. Quédate hasta el final y te cuento una cosa. Así que, bueno, a lo que vinimos. Antes de empezar con el estudio del factor común, debo recordarte que no todo polinomio se puede descomponer en factores. Es decir, no todo polinomio lo podemos escribir como un producto o una multiplicación. El factor común lo podemos aplicar en binomios, trinomios y polinomios. ¿Pero qué es el factor común? Bueno, el factor común es aquel elemento que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos de la expresión. Bien puede ser que el factor común sea un signo, un número o una letra, o también la combinación de estos tres elementos. A continuación te doy una serie de pasos para poder encontrar el factor común. Lo primero es hallar el factor común de los coeficientes. Para esto debemos aplicar el máximo común divisor a los coeficientes. Luego debemos hallar el factor común de las letras. Para esto se toman las letras que se repiten en cada término con su menor exponente. Luego que tenemos estos elementos, simplemente pasamos a dividir cada término entre este factor común que hemos encontrado. Ahora te invito a que hagamos un ejercicio donde vamos a aplicar cada uno de estos pasos para dejar todo perfectamente claro. Es importante que tengas en cuenta o que recuerdes lo siguiente, ¿no? Tenemos la propiedad cociente entre dos potencias de igual base, es decir, una división entre potencias de igual base. Entonces tendríamos, un ejemplo, a elevado a la 5 entre a elevado a la 2. Entonces en este caso las bases son iguales, escribimos la misma base y vamos a restar los exponentes. Entonces a 5 menos 2 nos daría 3. Entonces es muy importante para aplicar al momento de resolver factor común. Puede ser con cualquier letra, no solo la A, puede ser X, Y, Z, ¿no? También debes recordar que si una letra está solita y no ves ningún número acompañándola, no significa que esté sola. Lo que ocurre es que aquí adelante hay un 1. Pero ese 1 está multiplicando con esa letra. Y recuerda que todo multiplicado, todo lo que multipliquemos por 1 nos va a dar el mismo número. En este caso, si yo multiplico a 1 por X, me va a dar X. Por eso no colocamos ese 1 delante de las letras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 por X, en este caso nos daría X, nos daría el mismo valor. Entonces, digamos que ese 1 se hace invisible, se va, chao, bye bye, listo, es mágico. Al igual que tampoco debes olvidar que las letras están elevado a la 1, y a la 1. Pero ¿por qué no se coloca? Porque y elevado a la 1 nos va a dar y. Si tú tienes 2 elevado a la 1 nos va a dar 2. Entonces no hay necesidad de colocarlo. Pues digamos que es otro número mágico, otro 1 mágico, ¿cierto? Entonces ten eso en cuenta. Y tenlo en cuenta porque si tenemos a elevado a la 3 entre a elevado a la 2, nos va a dar, colocamos la misma base, restamos aquí los exponentes, y nos va a dar a elevado a la 1. Pero como ya te dije, ese 1 no se coloca. Es importante que también lo tengas muy en cuenta. En este caso, por ejemplo,
Si tenemos x elevado a la 5, aquí abajo tenemos x. Entonces debemos hacer la resta de 5 menos 1 de este 1 invisible, 1 mágico. Entonces nos va a quedar al final que x elevado a la 4. ¿Por qué? 5 menos 1 nos da 4. Esos son detalles que debes recordar al momento de aplicar el factor común. Y algo muy importante también, pues en este caso o en mi explicación, necesitas aplicar el máximo común divisor. Para ello debes saber descomponer en factores primos los números. Si no sabes descomponer en factores primos, te dejo en la descripción del video pues un video explicando esta parte de la descomposición de factores primos, o creo que por aquí también te va a aparecer en alguna parte para que vayas y recuerdes todo eso. Muy bien, no siendo más, pues vamos a los ejercicios. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejercicio para aplicar factor común. Entonces, lo primero es identificar si existe factor común entre los coeficientes. Si nos fijamos bien, en cada término de la expresión no hay coeficiente. Bueno, si lo hay, coeficiente es 1. Pero recuerden que ese 1 es invisible, es mágico, no se coloca, no lo escribimos, ¿no? Por lo tanto, aquí no tenemos coeficientes. Bueno, dirán ustedes, profe, pero usted dijo que es 1 y que es invisible. Sí, pero si vamos a hallar el máximo común divisor de 1, pues va a ser 1, ¿cierto? Entonces no tiene gracia, no tiene chiste. Bien, ahora nos concentramos en las letras. Y vamos a buscar las letras que se repiten en cada término de la expresión. En este caso se repite la letra A. Y tomamos las que tienen el menor exponente. En este caso ambas letras están elevadas a la 1. Por lo tanto, el factor común de las letras será A elevado a la 1. Abrimos aquí un pequeño paréntesis para escribir los elementos que vamos obteniendo. Bien, el siguiente paso es dividir cada término de la expresión entre nuestro factor común. Entonces tomamos el primer término, que es AC dividido entre A. Dividimos A entre A. Como estas dos letras son iguales en todo, en exponentes, en absolutamente todo, se cancelan, como dicen popularmente por ahí, se cancela, se van, chao, no queda nada. Y la C, como no tiene con quién dividir, pues la dejamos acá. Y ese sería el resultado de nuestra división de A, C entre nuestro factor común, que es A. Bien, ahora tengamos en cuenta que este primer término es positivo y nuestro factor común es positivo. Aplicamos la ley de los signos, más por más es más, lo que quiere decir que esta C es positiva. Entonces colocamos C. Listo, muy bien. Ahora vamos con nuestro segundo término. Entonces tomamos AD y vamos a dividir entre nuestro factor común. Entonces ya sabemos que esta A, que es igual con esta, se van y simplemente nos va a quedar D. Ambos términos son positivos, más por más nos da más. Por lo tanto, este elemento es positivo. Y lo escribimos. Y como ya no tenemos más elementos en la expresión algebraica, simplemente cerramos nuestro paréntesis. Y este sería el resultado de nuestra factorización, nuestro factor común de esta expresión que tenemos aquí. Bien, entonces tenemos la siguiente expresión algebraica. Vamos a verificar si podemos aplicar factor común. Para ello, entonces,
primeramente lo que debemos hacer es encontrar factor común en los coeficientes. Para hacer eso, simplemente debemos aplicar el máximo común divisor. Entonces, debemos aplicarlo en 6 y 2. Entonces, vamos a descomponer esos dos números. 6 y 2. Entonces 6 entre 2, 3. 3 solo es divisible entre 3. 1. Quiere decir que 6 es igual a 2 por 3. Luego tenemos el 2 que solo es divisible entre 2 y 1. 2 es igual a 2. En este caso, tomamos los números que se repiten en todas las descomposiciones. En este caso, el único que se repite es el 2. Por lo tanto, este va a ser, digamos que el factor común de los coeficientes. Lo escribimos por aquí 2. Ahora revisamos el factor común de las letras, ¿cierto? Para ello revisamos qué letra se repite en cada término. Podemos ver que la que se repite en este caso es X. Pero ¿cuál vamos a tomar de esas dos? X a la 3 o X a la 2. Simplemente tomamos la que tiene el menor exponente, en este caso es X a la 2. No existen más letras que se repiten porque Y solamente está en el primer término y no en el segundo. Muy bien. Ahora procedemos a dividir cada término entre nuestro factor común. Iniciamos con el primero, que es 6x 2y. Lo vamos a dividir entre 2x elevado a la 2. Entonces 6 entre 2 nos da 3. Luego debemos dividir x2 entre x2. Como x2 en nuestro término, en la parte de arriba, y x2 de nuestro factor común son idénticos, x2 y x2 son igualitos, cancelamos, chao, se va, como dicen por ahí, no existen y no colocamos nada. Y nos queda y, que como no tiene con quién dividir, simplemente la escribimos acá. Bien, ¿y qué signo van a llevar esta expresión? Bueno, simplemente vemos que aquí este es positivo, este es positivo, ley de los signos, más por más nos da más. Bien, entonces lo escribimos aquí, abrimos un paréntesis y escribimos 3y. Listo, vamos con nuestro siguiente término, que es menos 2x a la 3. Escribimos menos 2x elevado a la 3 entre nuestro factor común, que es 2x elevado a la 2. Entonces sería 2 entre 2, que nos da 1, y x3 entre x2. Entonces hay que restar los exponentes. 3 y 2 los vamos a restar. 3, le quitamos 2, nos queda 1. Es decir, que nos va a quedar la x con exponente 1. Pero recordemos que cuando el exponente es 1 no se coloca, y cuando el coeficiente que acompaña una letra es 1 tampoco lo colocamos, simplemente escribimos x. ¿Qué signo va a llevar? Pues menos por más, porque este es positivo, menos por más nos da menos. Entonces aquí tendríamos que escribir menos x. Y esto sería la factorización de toda esta expresión algebraica aplicando el factor común. Ok, tenemos un nuevo ejercicio, lo miramos, lo observamos y vamos a ver si tiene factor común, ¿no?
Entonces revisemos. Lo primero es hallar el factor común de los coeficientes, pero en este caso no hay coeficientes. Segundo paso, vamos a buscar el factor común en las letras. Entonces, si vemos X no se repite y M tampoco se repite. Entonces, ¿cuál es el factor común? Ok, yo sé que lo pensaste y te diste cuenta. Es toda esta expresión que tenemos aquí entre paréntesis, A más B. Es lo único que se repite en nuestros dos términos. Por lo tanto, esa va a ser nuestro factor común. Entonces procedemos a B, nuestro factor común, y abrimos paréntesis. Y en igual forma como hemos hecho en los otros ejercicios, vamos a dividir. Entonces tomamos el primer término, X A más B, entre A más B. Bien, si nos fijamos, X no tiene con quién dividir, porque en la parte de abajo no hay otra X, entonces esa X queda ahí solita, la colocamos acá. Y podemos ver que en el término de arriba está A más B y en nuestro factor común, que es A más B, los dos elementos son idénticos, por lo tanto, chao, se van, se cancelan, no existen, bye bye. Entonces simplemente nos quedó X y la colocamos aquí. Si te preguntas por el signo, pues es positivo, porque toda esta expresión positiva y más por más nos da más. Muy bien, vamos con nuestro segundo término, que es M A más B, y vamos a hacer lo mismo nuevamente. Entonces escribimos nuestro factor común y dividimos. Y podemos ver que nuevamente M en este caso no tiene con quién dividir, la escribimos, y esto es igual a esto que tengo aquí abajo, se van, chao, bye bye. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente M. M positivo, entonces escribimos más M. Y aquí tenemos nuestra factorización. Hemos aplicado factor común en esta expresión que tenemos acá y su resultado fue este. Ejercicio un poco sencillo, pero también logramos resolver. Muy bien, un nuevo ejercicio. Vamos a revisar si lo podemos factorizar. Entonces, lo primero es revisar si podemos aplicar factor común. Como ya te he enseñado en otros ejercicios, el primer paso es verificar si los coeficientes tienen factor común. Bueno, en este caso te digo que no podemos aplicar factor común para los coeficientes. ¿Por qué? Porque aquí, muy bien, está el 2 y aquí, exacto, está el 3. Pero aquí hay un 1. ¿Te acuerdas de ese 1 mágico, invisible que te digo? Bueno, ese 1 no nos permite hallar el factor común de los coeficientes. ¿Por qué? Porque cada término debe tener un coeficiente diferente a 1. Por lo tanto, aquí no podríamos hallar el factor común de nuestros coeficientes. Si aquí hubiera otro número, 5, 4, 3, pues sí podríamos intentarlo. Pero en este caso no aplica. Muy bien. Veamos las letras. Es la X se repite, X a la 3, X a la 1 y X a la 2. Y entre todas esas X que se repiten, ¿cuál vamos a tomar? Fácil, la que tiene menor exponente, es decir, esta, X a la 1. Recuerda que tiene exponente 1 y ese 1 tampoco se escribe, es invisible, es mágico. Entonces ya tenemos nuestro primer elemento de nuestro factor común. Revisamos y tenemos que Y a la 1, Y a la 2 y Y a la 1 se repite. Nuevamente tomamos la de menor exponente, que es Y a la 1.
Entonces escribimos por aquí y a la 1. Abrimos paréntesis y vamos a comenzar a dividir. Entonces tomamos 2x a la 3 y lo vamos a dividir entre nuestro factor común, que es x, y empezamos. Bueno, el 2, ya sabes que aquí hay un 1 y 2 entre 1 pues nos da 2. Muy bien. Ahora x3 entre x, lo que hacemos aquí es que tomamos x3 y x, que es nuestro factor común. Como las bases en este caso son iguales, es decir, tenemos x y x, pues escribimos x y vamos a restar los exponentes, en este caso el 3 que está acá y el 1 que es invisible, entonces 3 menos 1 y nos quedaría x elevado a la 2. Entonces escribimos por acá x elevado a la 2. Como estos dos términos son positivos, más por más da más. Y lo escribimos aquí en nuestro paréntesis. 2x elevado a la 2. Vamos a tomar el siguiente término, menos xy elevado a la 2. Entonces, menos xy elevado a la 2 entre nuestro factor común, que es x y y. Muy bien, entonces iniciamos. Esta x es igualita a esta que tengo aquí abajo. Se van, chao, bye bye, no existen. Bien, se fueron. ¿Qué nos queda por aquí? Y elevado a la 2 con y elevado a la 1. Entonces ya sabemos que como las letras son iguales, pues escribimos la letra, en este caso y restamos los exponentes. Aquí tengo un 2 y aquí está y está elevado a la 1 y a 2 le quito 1. Pues me daría 1, se iría aquí, pero ya sabemos que es un 1 invisible, mágico, y no lo colocamos. ¿Qué signo lleva esta expresión, esta y? Pues revisamos, este es positivo y este de acá abajo es, este es negativo y este es positivo. Menos por más nos daría menos, por lo tanto aquí iría menos y. Y ya solo nos falta el tercer término, entonces lo tomamos, 3x 2y entre nuestro factor común, que es x y y. Nuevamente 3 entre 1, ya te lo he dicho, aquí hay un 1 invisible, no lo colocamos, ¿cierto? Pero sabemos que está ahí, entonces daría 3. x2 entre x, entonces nuevamente colocamos la misma letra, en este caso es x, restamos los exponentes, esta x tiene 2 y esta x tiene un 1, a 2 le quito 1, pues nos quedaría 1 aquí y ya sabes que no se coloca. Luego tenemos esta y que es idéntica a esta, ¿cierto? Ambas están elevadas a la 1, pues se van, se cancelan porque son idénticas en todo, chao chao, bye bye, no existe. Y así obtenemos nuestro tercer término y va a ser positivo porque este es positivo y esto aquí es positivo y más por más nos da más. Entonces más 3x. Cerramos porque ya no tenemos más términos en nuestra expresión y esto sería la factorización de nuestra expresión algebraica aplicando el caso de factor común. En este caso tenemos un ejercicio un poco más complicado que los que hemos hecho anteriormente. Bueno, no tan complicado, digamos que va a ser un poco más largo, ¿no? Pero si aplicamos los pasos que hemos visto, te aseguro que lo vas a poder resolver. Entonces nos piden factorizar esta expresión algebraica que tenemos aquí en pantalla. Lo primero, como ya sabes,
es verificar si existe factor común. En este caso iniciamos verificando los coeficientes, en este caso 10, 15 y 30. Ok, procedemos a hacer la descomposición de factores. Si no sabes hacer descomposición de factores, te dejo en la descripción un video donde te explico paso a paso cómo hacerla. Listo, muy bien. Entonces, descomposición de 10, 15 y 30. Entonces, permíteme, yo trazo por aquí una línea. 10. Ya, por acá estará el 15. Trazamos por acá para 15. Y por acá tendremos al 30. Muy bien, vamos a proceder entonces. El 10 dividido entre 2 sería 5. 5 solo es divisible entre 5 y 1. El 10 es igual a 2 por 5. Procedemos ahora con el número 15. 15 lo podemos dividir entre 3. 15 entre 3, 5. Y 5 nuevamente, solo es divisible entre 5. Entonces 15 es igual a 3 por 5. Muy bien, ahora vamos con el 30. 30 lo podemos dividir entre 2. 30 entre 2 nos da 15. 15 ya sabemos que es divisible entre 3. 15 entre 3 nos da 5. 5 lo podemos dividir solo entre 5. 5 entre 5, 1. Y aquí nos queda que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Listo, muy bien. Ahora vamos a revisar los elementos que se repiten en todas las descomposiciones. Entonces miramos, el 2 solo se repite en la descomposición de 10 y de 30. No se repite en la del 15. Por lo tanto, el 2 no nos sirve. Revisamos que el 5 está en la descomposición de 10, en la descomposición de 5 y en la descomposición del 30. Es decir, que el 5 sí nos sirve. Revisamos nuevamente y vemos que el 3 solamente está en la descomposición de 15 y en la descomposición de 30. No se encuentra en la descomposición de 10, por lo tanto no nos sirve el 3. Es decir, que el único que nos sirve es el 5 y ese será, digamos, el factor común de nuestros coeficientes de 10, de 15 y de 30. Entonces lo escribimos por acá. Muy bien. Hemos encontrado el factor común de 10, de 15 y de 30. Ahora vamos con las letras. Entonces vemos que se repite la letra A. Bueno, aquí primeramente a la 2, aquí sería a la 3 y por aquí sería a la 4. ¿Cuál vamos a tomar? Pues la que tiene menor exponente. En este caso, entre todas esas a que se repiten, la de menor exponente es a elevado a la 2. Entonces la escribimos acá. Bien. Luego tenemos b a la 3, b a la 2 y b a la 3 nuevamente. Una vez más tomamos la de menor exponente y en este caso sería b elevado a la 2. Luego tenemos que se repite la c en todos los términos y nuevamente la de menor exponente, en este caso es c elevado a la 2. Listo, tenemos nuestro factor común. Abrimos paréntesis y vamos a empezar a hacer divisiones. Borramos por acá porque vamos a necesitar nuestro tablero completo. Entonces vamos a ir dividiendo cada uno de los términos entre el factor común. Muy bien, entonces iniciamos primeramente con 10 a elevado a la 2, b elevado a la 3, c elevado a la 4. Sobre nuestro factor común que es 5 a al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado. Entonces 10 entre 5 es 2,
Bueno, a elevado a la 2 es igual a elevado a la 2, son idénticas, por lo tanto se van, chao, cancelada, bye bye. Luego tenemos b a la 3 con b a la 2. Entonces escribimos la misma letra, en este caso es b, y vamos a restar nuestros exponentes. Esta b de arriba tiene el 3 y esta b de abajo tiene 2. Y a 3 le quitamos 2, sería 1, pero recuerda que ese 1 es invisible y no lo colocamos. Ahora vamos con c a la 4 con c a la 2. Entonces nuevamente colocamos la misma letra, en este caso es c, y restamos los exponentes. Este es 4 y este es 2. A 4 le quitamos 2, nos quedaría 2. ¿Qué signo lleva esta expresión? Pues esto es positivo, más por más nos da más. Entonces escribimos 2bc al cuadrado. Muy bien, ya tenemos el primer término. Vamos con el segundo, que es menos 15 a la 3, b a la 2 y c a la 4, dividido entre nuestro factor común, que es 5 al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado. Y empezamos a dividir. 15 entre 5 nos da 3. A la 3 y a la 2, entonces debemos restar los exponentes. Colocamos la misma letra, en este caso es a. Tenemos 3, que le quitamos 2, nos daría 1. Vuelvo y te digo, ese 1 es invisible, no se coloca. Luego tenemos que b a la 2 es idéntica a b a la 2 de nuestro factor común. Como son idénticas, no la colocamos. Chao, chao, bye, bye. Y luego nos queda C4 con C2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues colocamos la misma letra, en este caso es C, y restamos exponentes. 4 le quito 2, nos quedaría 2. ¿Qué signo lleva esta expresión? Pues aquí tenemos que este es negativo y este de aquí abajo es positivo. Menos por más nos da menos, entonces sería negativa. Menos 3ac al cuadrado. Y nos quedaría entonces simplemente nuestro tercer término, 30 a elevado a la 4, b elevado a la 3 y c elevado a la 2. Entre nuestro factor común, que es 5, a elevado a la 2, b a la 2 y c a la 2. Y empezamos a dividir. 30 dividido entre 5 nos da 6. Muy bien, ahora a la 4 entre a la 2, colocamos la misma letra, que es a, y restamos exponente. 4 le quitamos 2, nos daría 2. Continuamos con b elevado a la 3 con b elevado a la 2, colocamos la misma letra, que en este caso es b, restamos. A 3 le quitamos 2, daría 1, nuestro 1 invisible nuevamente, y luego nos queda c, pero esta c elevado a la 2 es igual a c a la 2 de nuestro factor común, son idénticas, se cancelan, se van, chao, chao, bye, bye. Y nos queda 6ab. ¿Qué signo lleva? Bueno, esto es positivo y más por más nos daría más. Y la escribimos más 6a al cuadrado y cerramos paréntesis porque hemos terminado. Bien, de esta forma nos queda factorizada nuestra expresión aplicando el caso de factor común. Fíjate que hemos aplicado siempre los mismos pasos y siempre hemos logrado resolver nuestros ejercicios. Entonces, mi recomendación es simplemente que los apliques y que sigas practicando con muchos más ejercicios. Es la mejor forma de aprender matemáticas. Si llegaste al final del video, te felicito, lo has logrado, lo has conseguido. Y ahora recuerda, no te desconectes de tu canal. Estaremos haciendo más directos,
más videos y muchas más explicaciones. Así que suscríbete y nos vemos en la próxima.